Hola chicos, seguimos con las clases de sistemas de producción y procesos productivos agropecuarios. La clase del día de hoy es cortita eh, y es para darle término esta semana a la parte importante ya más agrícola. Y ya después vamos a empezar a ver los temas ya más pecuarios, los temas que tienen que ver con producción animal, como para darle una introducción a lo que van a tener de ramo el próximo semestre. El próximo año, perdón. El próximo año en este mismo semestre. Lo que nos toca ver hoy día es el tema de sistemas de producción de cultivos industriales. También hay un ramo que van a tener el próximo semestre que se llama cultivos industriales. Definámoslo. Cuando hablamos de los cultivos industriales son aquellos cuyo producto final no admiten un consumo directo o para el que su transformación resulta mucho más provechosa. ¿Ya? O sea, puede ser cualquiera de las dos, porque por ejemplo, la papa es un producto industrial también cuando yo requiero hacer papas fritas, por ejemplo, o papas de snack en bolsa, ¿cierto? Y sí resulta provechoso también tener ese cultivo como de forma fresca. Pero hay otros, por ejemplo, que no. Por ejemplo, la remolacha. Por ejemplo, el tabaco, el té, ¿ya? Entonces puede ser que, obviamente, que esta definición está en base a las dos posibilidades. Esta foto es muy linda, no sé si ustedes han visto el cultivo del algodón, pero es muy lindo el capullo como se abre y empieza a salir el algodón. Después la gente pasa recolectando el algodón de las plantas. Entonces, cuando hablamos de los cultivos industriales, se trata de un complejo y amplio grupo de plantas que son cultivadas y que pertenecen a especies botánicas muy diferentes. Acá no hay ninguna particularidad que las asemeje y las deje puesta en el tema de cultivos industriales con respecto a alguna característica botánica, ¿ya? Sino que presentan características ecofisiológicas y de manejo distintas y aprovechamientos muy dispares, algunos de ellos, por ejemplo, hasta no alimentarios. O sea, muchos de ellos no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, el algodón es totalmente no alimentario. Lo mismo que el tabaco, ¿cierto? Por lo tanto, eso hay que dejarlo bien claro. Sin embargo, ¿qué tienen en común? Porque algo van a tener que tener en común, es que tienen una gran importancia económica regional, en algunos casos estratégica, y su conexión imprescindible con la industria transformadora de la materia prima. O sea, necesitan de la industria para ser transformadas a lo que nosotros vamos a conocer después. Esto supone que van a tener estos cultivos un fuerte valor agregado, una garantía de estabilidad de la producción y la generación de una fuerte actividad económica y de empleo. Veamos algunas características generales de estos cultivos. Son cultivos anuales, como por ejemplo, vamos a ir viendo cada uno, la remolacha. Ustedes verán ahí la remolacha, lo que uno obtiene de la remolacha son la raíz, ¿cierto? Y con esta se produce lo que nosotros normalmente conocemos como la azúcar, ¿cierto? Sobre todo que esta es la remolacha azucarera. Dejarla bien en claro que es la remolacha azucarera. Y todo lo que está arriba, todo esto verde, no se ocupa, pero sí tiene una función. Les daría de tarea que la buscaran, pero como nadie va a ver el video quizás antes de la clase, bueno, todo esto que está arriba muchas veces se ocupa para dar de alimento a los animales, a las vacas, ¿cierto? Todo esto para no dejar que se pierda, porque en fin es vegetal. También tenemos el tabaco, que todos conocemos ya la particularidad del tabaco. Esta es la planta de tabaco para quienes no la conocen, en donde las hojas después se utilizan de manera seca para lo que nosotros conocemos como los cigarrillos y el tabaco en sí solo, que también se vende de esa forma. También tenemos la maravilla, que podría ser un cultivo, bueno, estamos hablando ya de los primeros dos que no tienen otra forma de producirse. O sea, nadie va a sacar las hojas y se las va a comer, ni nadie va a sacar la remolacha así como raíz y se la va a comer. Por lo tanto, tienen que pasar obligatoriamente por un proceso para poder ser transformados. En el caso de la maravilla, puede ser que no, porque la maravilla tiene varios usos. Uno, por ejemplo, es como flor, ¿cierto? Se vende como flor en floricultura. También se ocupa para comer maravilla, grano de maravilla, como la semilla, ¿cierto? Uno come el grano de semilla. Lo otro es para producción del grano de semilla para producir más maravilla.
Y lo último es sacar esa semilla y hacer aceite de maravilla. Y ese es exactamente el producto como cultivo industrial. El raps también se le conoce como canola. Si ustedes buscan en Google, por ejemplo, y buscan raps, también lo van a encontrar como raps o canola. Y eso, el raps o canola, se saca aceite. No sé si ustedes han visto el aceite de canola, en los supermercados lo venden. El lupino, que es esta planta que ustedes van acá, lo que se ocupa es la semilla para alimento animal. El lupino se ocupa muchísimo en la parte del sur de Chile para alimentación animal. El café, que ustedes lo conocen también, esto tampoco podría ser consumido directamente. Me parece, yo nunca lo he probado directamente, pero me parece que dicen que es muy ácido, muy malo, y obviamente que tiene que pasar por un proceso complejo para poder producirse entonces lo que nosotros conocemos como el café. Lo otro es el té, cultivo industrial. Nadie aprovecha la hoja, sino que después pasa por un proceso todo, y se hace lo que nosotros conocemos como las bolsitas de té o el té en hoja directo, todo lo que tenga que ver con eso. Y la mostaza, que nosotros sabemos que aquí se hace el producto que nosotros conocemos como aderezo, ¿cierto? De la planta de mostaza. Entonces, todos estos cultivos son cultivos industriales. Hay más totalmente. Está la papa, por ejemplo, que no lo puse aquí. Está el tomate como cultivo agroindustrial para las salsas, para el ketchup, y algunos otros que se pudieron haber escapado. Puse aquí algunos de los más importantes para que lo viéramos. La soya también. Ahí está el cultivo de la soya. Características de los cultivos industriales. Son de agricultura extensiva, ¿ya? En grandes campos, es totalmente extenso. Se ocupan mucho para la rotación de cultivos también. Los precios se ven con respecto a escalas mundiales. El precio del azúcar, el precio del té, el precio del café, no se condice con los precios locales, se ve con precios a escala mundial. Es una agroindustria de alta participación. Tenemos mucho agroindustria dedicada a esto en este país. Alrededor de 100.000 hectáreas produciendo productos necesariamente para la industria. La más importante es el raps. Después, con un 20% viene el lupino, con un 19% la remolacha y un 19% las demás. ¿Ya? Así que para que sepan que acá en Chile por lo menos el raps es lo más importante que se produce a nivel de cultivo industrial. El raps bien muy sembrado, muy concentrado en la Araucanía y el Biobío, el lupino en la Araucanía y la remolacha en el Maule Biobío. La remolacha, directamente con IANSA, y esto es bajo agricultura por contrato. Uno no llega a cultivar esto y después tiene la remolacha final y dice, oye, ¿a quién se la vendo? No. Normalmente uno va, alcanza un contrato con IANSA, por ejemplo, en este caso, y llegan al acuerdo de cuántas hectáreas, cuánta producción, etcétera, y yo cultivo esto ya con un contrato. Entonces IANSA manda gente para ir a revisar, me lleva la maquinaria, me ayuda con las tareas, etcétera. Pero es agricultura por contrato, ya está totalmente todo vendido. La agroindustria finalmente va a determinar la calidad. Si bien podemos comenzar con una materia prima de muy alta calidad, la agroindustria finalmente va a ser el que le va a dar el más valor agregado o no. Así que eso con los cultivos agroindustriales. Lo último que vamos a ver el día de hoy, y con esto finalizamos la parte más agrícola, son los cereales, que también son otro sistema de producción, ¿cierto? Y según ODEPA, por ejemplo, se proyecta que para la temporada 2020-2021 creció la producción y demanda mundial del trigo. En tanto, la producción del maíz va a crecer un 6%, mientras que la producción y demanda de arroz también crecería solamente un 0,2%. Eso a nivel mundial, lo que se prevé. En el caso de Chile, las importaciones de trigo, o sea, lo que nosotros importamos, entre enero y abril fueron 2% menos que al 2019-2020, y del maíz de grano fue 1% más y de arroz 14% más. Eso fue en base a los cereales, lo que hemos visto. Por lo tanto, se ve que igual en el corto mediano plazo se prevé un normal abastecimiento de estos cultivos. No se prevé ningún problema que vaya a ocurrir con la producción de cereales. Características generales: alrededor de 600.000 hectáreas de cereales se cultivan en Chile. El principal es el trigo,
trigo candial, trigo harinero, 44%, 24% después el maíz, 22% la avena y 10% otros. Trigo y avena, principalmente cultivados en la Araucanía y el Biobío. El maíz en O'Higgins y Maule. Normalmente las siembras se hacen en lugares planos por el tipo de riego, en secano o con riegos tecnificados. También se ocupan siembras en camellones con riegos tradicionales como por ejemplo el surco. Hay alta tecnología en la compra y en la intervención de las semillas con las cuales se tienen los cereales. En línea, por ejemplo, desarrolla bastantes variedades de cereales. Hace sus híbridos de maíz, híbridos de avena, que son más resistentes o que tienen mayores producciones, etc. Entonces también se usan muchos maíces híbridos. Nosotros usamos maíces híbridos, está también el nombre de los transgénicos, pero no, en ese caso no ocupamos transgénicos, por lo menos eso es lo que se dice en Chile, que solamente se puede producir semillas para su exportación, ¿ya? O sea, yo puedo tener un cultivo de maíz transgénico, pero ese maíz transgénico es para sacar las semillas y poder exportarlas, no sé, a Estados Unidos, que ellos sí pueden producir maíz transgénico. Nosotros sería solo en ese caso. Lo que sí podemos tener maíces híbridos, que son mezclas entre maíces, que se buscan para poder obtener mejores producciones. Y muchas veces los cereales también están tanto para la alimentación animal como para la alimentación humana, ¿ya? Así que eso, chicos, eso, una clase más cortita con respecto a los cultivos agroindustriales y a los cereales. Que estén muy bien, chicos, nos vemos.